Está Carlos Godoy allí en línea, ahí es diputado provincial. Bueno, hablábamos de esta situación de la posible, esto que anda dando vuelta, ¿no? Como rumor, ¿no? De la posible privatización de servicios públicos. Bueno, Carlos, primero, y después hablaremos, le preguntaremos sobre qué pasó con su proyecto de reducción de salarios, que fracasó con total éxito, pero bueno, ya le vamos a, preguntar un poco. Pero bueno, Carlos, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un saludo para ustedes, la audiencia y el equipo de trabajo. Todo bien Bueno, por acá. bueno, muy bien. Bueno, Carlos, primero preguntarte, porque estábamos hablando recién con el ex intendente de Caleta, José Córdoba, que bueno, obviamente se opone a esta posible privatización, dijo que ese es un tema que tiene que ir a Cámara de Diputados y sin duda se debatirá en Cámara de Diputados. En lo personal, también ya estaba viendo algún posteo tuyo sobre esto, ¿no? Sobre el intento o la posible privatización, pongámoslos en esos términos, porque todavía no está ni el proyecto de ley, ni mucho menos, pero es un rumor, un secreto a voces, ¿no? Prácticamente esto. Digo, ¿tu postura al respecto de esta posible privatización de servicios públicos? Sí, totalmente en desacuerdo. Esto lo veníamos trabajando en el mes de febrero, cuando ya se estaba rumoreando este acuerdo entre el gremio de Luz y Fuerza, Espinosa y, bueno, las autoridades de servicios públicos. O sea, esto Nosotros, ya se habló con el gremio, por lo que vos me estás diciendo, ¿no? Digo, digamos, de luz y fuerza. nosotros hablamos en Río Turbio con los trabajadores, que fueron los primeros que elevaron su voz y estaban con la preocupación, sabiendo que se estaba comentando ya entre pasillos de que había un acuerdo, de que se había pagado una deuda histórica al gremio y que, bueno, lo que estarían acordando un silencio cómplice con este tipo de esquema de privatización. Obviamente nosotros nos pusimos a disposición con diferentes diputados, empezamos a buscar información, la información no la brindaron hasta el momento, pero bueno, ya hay documentación que nos llegó y bueno, también en ¿Qué el día de ayer documentación se le filtraron. llegó, Carlos? El- la documentación que nos llegó es el dinero que estaría pagando el gobierno de la provincia de Santa Cruz, en este caso Servicios Públicos, al gremio, que esto estaría brindado en cuotas. Y después, bueno, de lo público conocimiento, los audios que se filtraron ayer, o que se dieron a conocer en el día de ayer, que, bueno, tenían como protagonista a Juan Espinosa, que es eh, de Luz y Fuerza el gremio. Entonces, bueno, obviamente nosotros estamos preocupados, mi posición claramente es no vamos a acompañar Digo, para ahí, esta para la gente que no, privatización. para contextualizarlo, ¿no? Para la gente que no escuchó esos audios, en todo caso te lo pido, me los reenvías y los ponemos al aire también. Perfecto. ¿Qué dice allí, bueno, el secretario de Luz y Fuerza, ¿no? Particularmente, para ponernos en contexto. Sí, bueno, básicamente estaba abriendo el paraguas o contextualizando de que podía llegar a privatizarse la empresa de servicios públicos. No solamente habla de servicios públicos, sino de otros entes como Canal 9, Distrigas y demás. Obviamente que esto son cosas que nosotros pensamos que hoy íbamos a tener la oportunidad también de dialogar con los ministros que tenían el compromiso. O sea, existe eh, también, o sea, sería la privatización no solo de servicios públicos, sino de las empresas del Estado. Bueno, esto sí ya es en versión de lo que se expresa en esos audios y lo que estaba comentando. Ahí yo eso ya no tengo certeza, sino lo que sí se habló con los trabajadores de servicios públicos y que ellos hicieron un planteo ante Juan Espinosa y también, por ejemplo, los de la cuenca carbonífera, los de Río Turbio, le hicieron el planteo a Luz y Fuerza en la localidad para, bueno, justamente salir en defensa de la institución, que eso no solamente va a provocar que pone, digamos, en duda a los trabajadores, bueno, sus puestos de trabajo, sino también lo que implica un privado, una empresa estatal, una empresa del Estado que por ahí, cuando ve las crisis que vivimos actualmente, por ahí se puede trabajar en que no recorte la luz, que no se suban las tarifas de luz y gas. Bueno, esto obviamente con una empresa privada no va a existir y eso implica que también va a golpear el bolsillo a los consumidores, a los que les tienen que prestar el servicio. Entonces también no es una cuestión exclusiva de los trabajadores, sino de la sociedad toda. Por eso también nos tenemos que involucrar. Por ahí no tiene tanta trascendencia porque quizás algunos piensen
a mí no me toca, yo no trabajo en servicios públicos, pero el servicio en sí, yendo a una privatización, también nos va a llegar fuertemente. Entonces, ahí nosotros, o por lo menos yo, planteo ya mi postura de que, primero de exigir al gobierno provincial de que se ponga a gobernar, porque sabemos, obviamente, que no es fácil administrar el Estado provincial, pero ellos llegaron con un esquema claro, con promesas que no pueden cumplir, por eso considero también que van encontrando otros esquemas para no evitar el control del Estado, de la administración y de nosotros desde la Cámara de Diputados. Entonces, de ahí nosotros tenemos que plantar una posición fuerte. Sí, ahora digo, vale remarcar que una posible privatización de empresas del Estado sí o sí tiene que pasar por Cámara de Diputados, ¿no? Digo, será a lo sumo una discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Sí, bueno, y por eso también ya empezamos a dar la discusión y está bueno empezar a tener la práctica de saber cuál es la posición de cada uno, porque por ahí algunos no dan su opinión, pero sí en el recinto terminan acompañando proyectos o leyes que van en desmedro, van en contra de la sociedad, y después vemos las consecuencias a medida que va pasando el tiempo, y por ahí los que tienen la posibilidad de torcer esas decisiones no nos acompañan a nosotros. Básicamente, nuestro bloque no es que estamos haciendo oposición obtusa, sino que tratamos de ir advirtiendo una serie de cuestiones que son fundamentales para el ordenamiento En realidad este de es la el rol vida. también, este es el rol de los diputados, ¿no? De todo aquel que trabaja en un órgano legislativo, ¿no? Digo, plantar postura, argumentarla, dar argumentos legales y en definitiva posiciones sobre esto y el debate que sea público, por un lado en el recinto de la Cámara de Diputados, pero también hacia afuera. Me parece que es interesante debatirlo. A lo sumo habrá del otro lado quien argumente a favor de, por ejemplo, una posible privatización de empresas del Estado y ya los argumentos los conocemos, ¿no? Ha pasado a nivel nacional, está pasando a nivel nacional, y también ha pasado con la historia reciente, ¿no? Del país y de la provincia en este tipo de debate, ¿no? Me parece que es sano debatirlo públicamente también. Hoy escucho tu postura, que es el no. Ahora, después escucharemos quizás a alguien que salga y diga, bueno, sí, es posible privatizarlo y que nos dé los argumentos para que la gente también tenga otras herramientas para el análisis, ¿no? En definitiva, de eso se trata. No, tal cual, pero además apunto a los que no dan opinión y simplemente se dedican a levantar la mano en la legislatura. Me parece importante Claro, lo peor justamente es que esto el que vos debate marcás, sea ¿no? legislar. Es aquel que silenciosamente no dice nada y después termina levantando la mano, como digo, te puedo dar muchos nombres, ¿no? De quienes terminan levantando la mano sin ningún debate por simplemente acompañar o al gobierno o a la oposición, porque esto ha pasado también con el kirchnerismo, ¿no? Que en su momento, cuando eran 20-4, 22-2, había diputados que prácticamente ni hablaban ni levantaban la mano de manera automática, ¿no? Digo, No, tal cual, y eso creo que eso es parte de la autocrítica que se hizo por algo este gobierno llegó al poder, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Hubieron muchos errores que nosotros debemos corregirlos, y obviamente también pongo el punto en lo que ellos prometieron y no están pudiendo cumplir en ningún aspecto. Por eso, desde ahí nosotros tratamos de ser muy responsables, objetivos a la hora de plantar nuestro punto de vista, pero también que la gente sepa que no somos todos iguales. Hay algunos que tienen una postura que la vienen defendiendo hace muchos años. Hoy me toca tener otro rol y lo hago en la legislatura provincial, pero no es una cuestión circunstancial que ahora uno vaya cambiando su visión de la política, sino es quizás antes no tenía tanta trascendencia el posicionamiento político que yo podía llegar a tener como concejal en Río Turbio. Bueno, ahora trato de hacerlo y poder militarlo a nivel provincial. Así que bueno, es importante poder comentarlo y por eso también uno cuando los medios te dan la oportunidad de hablarlo, estoy a disposición para hacerlo. bien, bueno, por último te pregunto sobre el proyecto de reducción de salario de un 30%, que fue debatido en la Comisión de Legislación General ayer. Digo, después veía algún posteo que hiciste allí en redes sociales, que obviamente no quedaste para nada conforme porque no tuviste acompañamiento. Primero, describamos qué legisladores estaban presentes en esa comisión, ¿no? Quiénes del oficialismo y quiénes de la oposición
o de Unión por la Patria. Sí, del oficialismo estaba Gallardo, la diputada Loreiro, Boffi. Bueno, si bien no es del oficialismo, pero estaba el diputado Muñoz, Lorena Ponce y Eloy Echazú. Esos son los integrantes de la comisión y bueno, yo como autor del proyecto me acerqué a defender, a argumentar mi posición. Obviamente que traté de ser muy objetivo, como te lo decía anteriormente, muy objetivo a la hora de plantear hacia dónde apuntaba este proyecto, lo hablamos en una nota anterior. Después, bueno, voy a ser muy sincero con vos. En un momento cuando comenzaron a argumentar los diputados oficialistas y prácticamente lloraban miseria de su sueldo, lo que ganan y demás, o el esfuerzo que hacen para llegar a Río Gallegos a trabajar, a sesionar, o lo que hacen en sus Los localidades. argumentos parecidos a los de Adorni, que se deslomaba, ¿no? Trabajando, más o menos. Exacto. La verdad que a mí me da vergüenza y la verdad que tengo que pedir disculpas hacia la sociedad porque, digamos, no era el foco, no era el eje de la discusión y uno se pone o trata de interpretar, empatizar con la persona que gana 150.000 pesos en Río Turbio, 500.000 o 900.000 Para pesos ser como sincero, ya que estamos municipales. hablando de sinceridad, Carlos, estamos hablando con el diputado Carlos Godoy, ¿cuánto gana hoy un diputado provincial de Santa Cruz? Entre 4 y 5 millones y medio, Sí. según la antigüedad y demás. Bueno, hay algunos que por ahí quizás estén cobrando un poco más en base a algún otro beneficio que también trajo la discusión. El beneficio por ahí se enojó ella porque estábamos hablando de vehículos oficiales y justo se dio la casualidad de que una de las integrantes de la comisión, en este caso la diputada Loreiro, estaba haciendo uso de un vehículo oficial hasta que, bueno, tuvo un accidente en la ruta. Y la verdad que eso está mal que un diputado esté utilizando un vehículo oficial. Nosotros, bueno, hoy tenemos la posibilidad de Pero la poder Cámara de Diputados tiene trasladarnos y vehículos demás. oficiales que los usa el vicegobernador y su equipo, ¿no? Supongo. Exacto, sí. Pero no los Pero bueno, diputados. bajo el contexto, bajo la coyuntura que estamos planteando, decimos, bueno, evitemos utilizar los vehículos oficiales, nafta del Estado provincial, pagar publicidad y propaganda, estamos hablando de derogar la sociedad anónima unipersonal, estamos hablando de reducción del 30%. Hubo una discusión interesante, pero cuando íbamos a ese terreno, la verdad que ahí donde uno tiene que pedir disculpas a la sociedad, porque uno, pues seguramente muchos deben estar mirando en la comisión porque queda grabada y pueden acceder todos los vecinos. Por ahí es eso lo que la gente no quiere de los políticos, ese tipo de discusión, y la verdad que no era mi intención llevarlo hacia ahí. Lo que plantearon es en otra comisión hacer que estén todos los diputados y que todos los diputados puedan debatir, lo que también noté que estaban en contra del proyecto, pero no lo habían leído. Eso también es parte de la realidad. Y lo que yo planteaba era que avance en las comisiones, porque tienen 4 comisiones más para ser debatidos. Y que sea tratado en un plenario el día jueves en la sesión y que tenga artículo 64. En el artículo 64 sí tienen la posibilidad de seguir haciendo modificaciones si era la intención de ellos, pero bueno, considero que no es así. Considero que ellos lo que buscan es dilatar esta situación y bueno, que la gente que evalúe cada uno. Yo por ahí también acepto las críticas a veces cuando dicen o dijeron no es una situación o es un proyecto demagógico porque sabe que no va a prosperar. A ver, yo lo presento, lo defiendo, me preparé 4 o 5 días con argumentos de un lado o de otro para poder rebatir cualquier posicionamiento en contrario a mi proyecto, pero por el otro lado me encontré con esto, la contra solamente por decir o que lo presenté yo, porque no estaban de acuerdo con, digamos, hacer el esfuerzo, pero tampoco habían leído el proyecto que había presentado. Ni lo Así que habían bueno, leído. con eso nos encontramos. Bueno, en lo concreto, el proyecto quedó en comisión, ¿no? No tuvo avance. Quedan comisiones, seguramente, bueno, como digo, yo voy a estar a disposición, la defensa ya la hice, ya saben mis posturas, ellos tendrán que argumentar el por qué no, por qué lo van a modificar. Ahora son ellos, la gente tiene que escuchar la visión y la versión de ellos, el por qué no. Yo digo que sí tenemos la posibilidad de dar este gesto,
por eso el día jueves presento un proyecto de resolución pidiendo las paritarias. Leía temprano a la ministra de Gobierno que decía la segunda quincena de mayo quieren llevar o abrir paritaria. Me parece que se están alejando de los tiempos de la gente, de lo que está necesitando. Hablar de paritarias el 15 de mayo, eso implica que recién, con suerte, estamos hablando abril, podría llegar a haber algún pago. Me parece que no, y hoy creíamos que íbamos a tener la posibilidad de debatirlo con el ministro de Economía. No se hizo presente, se ausentó de la Cámara de Diputados y creo que había muchas... Recordemos que lo esperaban hoy en la Comisión de Presupuesto, ¿no? A Ezequiel Berbes. No, Sí, hoy ahí anunció que no podía ir. Ojalá que sea porque realmente están haciendo números para llevar una propuesta coherente a la administración pública. Y bueno, también teníamos la posibilidad de hablar con la ministra de Salud, que también estaba comprometida para ir a la legislatura. Ninguno de los ministros fue. Y dentro de todo lo que venimos discutiendo también está en discusión. Bueno, estábamos hablando de Vitalmed, esta licitación multimillonaria que hasta los mismos funcionarios ha llegado, como es el diputado Garrido, sale a cuestionarlo. Entonces me parece que ellos también tienen que ordenarse, el gobierno de Vidal con sus aliados y demás tienen que ordenarse, bajar unas políticas claras, política de Estado. Me parece que es fundamental y que nosotros podamos acompañar de la oposición. Exacto. Bueno, Carlos, bueno, en definitiva, digo, cerrando esto del proyecto de reducción salarial, digo, decía, bueno, pasos quedó en comisión de los diputados de tu propio bloque, de Unión por la Patria. ¿Quién te acompañó? Bueno, Eloy Echazú me acompañó, Lorena acompañó que continúe en comisiones para hacer algunas modificaciones. Bueno, las modificaciones que quiere hacer son lógicas, comparado con las que quieren hacer, por ejemplo, Boff y Averastain, bueno, Averastain no estaba, Loreiro y demás. Bueno, ellos prácticamente hicieron una ensalada como para que no salga nunca el proyecto. Esa era la argumentación que estaban llevando adelante. En cambio, bueno, yo trabajo mucho con Lorena Ponce, la idea era sumar al proyecto. Pero bueno, yo le explicaba que teníamos la posibilidad a través del artículo 64 que avance, porque si no, pareciera que uno lo presenta solamente para dilatar también el tema. Nosotros tenemos paso administrativo, si lo hubiésemos tratado el día jueves, teníamos 15 días más para trabajarlo. En 15 días, si queremos ser serios, podríamos tener una hermosa ley y un esfuerzo que podríamos llegar a dar desde la clase política hacia la sociedad. Sí, pero bueno, es como te decía yo la otra vez, ¿no? A mí me da la impresión de que los diputados de tu propio bloque te iban a acompañar con este proyecto, pero bueno, no pasó de comisión, por lo menos de esta comisión. Veremos qué pasa más adelante con esto, que es una propuesta en definitiva para ayudar en un contexto de complicaciones económicas que tiene la provincia, ¿no? Digo, yo lo tomo en esos términos, más allá de alguna cuestión política o personal que se pueda tomar estas cuestiones, pero me parece que bueno, va por ahí en una provincia que obviamente tiene necesidades económicas en estos momentos. Bueno, Carlos, yo te agradezco el contacto y bueno, seguimos en comunicación como siempre. Dale. Un gran abrazo para ustedes. Hasta luego.